Los Dorados de Villa se trataban de un centenar de soldados elegidos para formar parte de la escolta de Francisco Villa. La misión especial de la escolta consistía en proporcionar guardia al general Villa, general en jefe, en donde quiera que se estableciera el cuartel general, y servirle de escolta personal. En campaña y principalmente en los combates desempeñaba la misión de un cuerpo de ayudantes del comandante en jefe. Pero muchas veces fue lanzada como una catapulta sobre el enemigo para coronar el éxito de una victoria. Era algo así como una pequeña guardia imperial, semejante a la que usaba la Petit Caporal para remarchar con broche de oro alguna de sus brillantes batallas. Los soldados que conformaban la escolta fueron experimentados y valientes, y de ahí emergieron generales conocidos. Comunicaban órdenes verbales a los jefes de las corporaciones que llegaban como si fueran del propio Francisco Villa. Organizaban para dejar entrar en combate en orden a las fuerzas de la División del Norte. En las avanzadas de la división se repartían por grupos en las brigadas para integrar un cuerpo constante de enlace con el cuartel general, y a su vez se conformaban como misión más delicada escoltar y brindar seguridad al general Villa. Aunque con el paso del conflicto hombres de la División del Norte comenzaban a desertar, quedó un grupo de leales a Villa hasta su muerte el 20 de julio de 1923. ¿Y por qué estoy repasando esto? Pues bueno, porque en 1934, en la Ciudad de México se presentaba un luchador que se presentaba como un ex dorado de Villa y que ahora se subía al cuadrilátero para enfrentarse a los extranjeros. Ese hombre era el Charro Aguayo, el villista que incursionó en la lucha libre. O eso es lo que la gente... no, espérense, no es cierto. Es desde otro programa. El Charro Aguayo nació en Torreón, Coahuila, el 24 de octubre de 1895. Era asiduo a los deportes de contacto. Comenzó desde muy joven a entrenarse en el box bajo la tutela del reconocido empresario tejano Ben Freudenstein, creo que así se pronuncia. A pesar de su preparación inicial, Aguayo pronto cambió de disciplina y comenzó a entrenarse en la lucha libre, donde destacó bastantemente. Las fuentes no son claras en cuanto a las fechas de su debut profesional. No obstante, es posible saber que para el 5 de diciembre de 1920 ya era un luchador reconocido que competía bajo el mote de Flying Cactus Pete Brown. Se desconoce la razón de este apodo, la verdad, pero es probable que su intención fuera generar mayor empatía con el público estadounidense. En esta primera etapa compitió y combatió en múltiples locaciones, como en El Paso, McAllen, Phoenix, Albuquerque y San Angelo, contra rivales de la talla del australiano Jim Helslin y del polaco Lou Bartel. A pesar de su creciente popularidad, el Nopal, como también era conocido en algunos periódicos estadounidenses de habla hispana, fue uno de los primeros mexicanos junto a Jackie Joe en afrontar la ira del público local. Motivado, quizá por su furia o por la relación del público, Aguayo ocasionó una trifulca el 10 de enero de 1933 en el Liberty Hall del Paso, Texas, cuando después de ser derrotado por Tuck Wilson, atacó al referee y posteriormente se enfrentó a varios espectadores y a la policía misma. Todo un revoltoso. Aquel escándalo pronto afectó a otros luchadores mexicanos, al grado que a mediados de 1933, el presidente de la Asociación Nacional de Lucha Libre, Harry Landry, lanzó un decreto mediante el cual vetó de los encordados estadounidenses a los gladiadores mexicanos, situación que obligó a los luchadores nacionales radicados en Estados Unidos a buscar nuevos lugares donde trabajar. Tras el decreto de la suspensión de Landry, Aguayo se trasladó a la Ciudad de México bajo el cobijo de Mike Corona y su recién formada empresa, donde se presentó con un nuevo personaje. Cactus Pete Brown dejaba atrás y daba paso al Charro Aguayo, un ex revolucionario que, tras haber combatido al lado de Francisco Villa, ahora se dedicaba a vapulear a todo aquel que osara subirse al ring con él. Y así que, sí, en realidad no fue un revolucionario, simplemente utilizó esta historia. Podemos dilucidar que el cambio se llevó a cabo por dos razones. En primer lugar, desde sus luchas en Estados Unidos, Francisco frecuentemente se presentaba a sus encuentros ataviado de charro. En un segundo término, su traje le permitió crear la historia de que él era un ex revolucionario que había sido parte de los Dorados de Villa, aunque esto sí era un poco improbable. Sin embargo, dentro del imaginario colectivo, él era un ex revolucionario que tenía todo el derecho de enfrentar a los extranjeros que mancillaron los cuadriláteros nacionales, y el público lo adoptó, incluso se creyó esta historia. De hecho, en palabras del autor Rafael Olivera, en la lucha libre la fantasía adquiere características importantísimas, porque hace soñar a los aficionados
y rodea de una aureola de misterios a quien inventa un personaje. En pocas palabras, Flying Cactus Pete Brown era un luchador fanfarrón proveniente de Estados Unidos y el público se lo creyó. Y lo adoptó también. Mientras que el Charro Aguayo era un héroe en la lucha libre mexicana de esos tiempos. Y es aquí donde vamos. El Charro Aguayo debutó en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1934 frente a George Ligoski, el feroz bolchevique. La recepción del público fue mala, según lo hace notar el periódico La Afición del 2 de abril, que dice: la lucha solo tuvo breves aspectos de tal, pues el resto se la pasaron en hacer payasadas y faramayas que el público no recibió de buen agrado, pues Aguayo tomó a su contrincante por las barbas para zarandearlo, de un lado a otro haciendo otros chistes corrientes. Denigrando a la lucha libre, dirían las viudas. Francisco volvió a presentarse en el Teatro Iris una semana más tarde, siendo su rival el domador de osos y campeón canadiense Mervyn Bachman. A diferencia de su debut, esta lucha fue bien recibida y con aplausos. A continuación, el Charro recibió un reto por parte de Ligoski, quien quería una revancha en modalidad super libre, es decir, sin reglas. Aguayo protagonizó una de las primeras luchas en dicha categoría y con triunfo nuevamente sobre el feroz bolchevique en 2 caídas al hilo. La fama del Charro Aguayo alcanzó su punto más alto el 4 de mayo de 1934, cuando encarnizó una férrea rivalidad en contra del gladiador estadounidense Jack Morgan, conocido como el Tigre. Inicialmente se había programado que este enfrentara al luchador Paul Johnson el 4 de mayo en la Arena México. No obstante, debido a diversos problemas externos, Salvador Luterot se vio obligado a modificar su programa contratando a Aguayo, quien derrotó a Morgan tras acertar una patada que lo llevó a caer en el piso de concreto de la arena. Morgan buscó la revancha. La lucha se llevó a cabo el jueves 31 de mayo. De nueva cuenta, el Charro salió avante. Pero en esta ocasión contó con un apoyo un tanto inesperado. Según una crónica de La Afición, se lee lo siguiente: comprendemos perfectamente que el público pierda la cabeza al ver las barrabasadas del Tigre sobre el ring, pero no comprendemos que haya salvajes que incluso quieran matarlo. Hubo un espectador que sacó una navaja y se lo hubiera enterrado en el cuerpo al pobre Yankee si no lo hubieran detenido. Pero sin cuchillos le han dado una paliza al pobre Yankee, hasta una honorable dama le dio un bolsazo en plena cabeza. La victoria se la apunta técnicamente a Aguayo, pero los que verdaderamente vencieron al Tigre fueron los espectadores. Ante sus constantes derrotas, Jack Morgan buscó zanjar sus diferencias con Aguayo en una tercera y definitiva lucha. El Tigre solicitó reglas especiales, luchar sin referee. Ante tal petición, Salvador Luterot decidió colocarlo debajo del ring, para así evitar que Morgan maltratara al hombre encargado de impartir justicia sobre el cuadrilátero. La lucha quedó pactada para el día 14 de junio. En esta ocasión, Aguayo no recibió ayuda inesperada y se enfrentó a la ira de un Tigre sediento de triunfo, pero a pesar de la rudeza del extranjero, se llevó la victoria y los aplausos de la afición. Al sonar el gongo, el Tigre se lanzó sobre el Charro. Se dedicó a darle una serie de golpes que noquearon al Charro, el cual perdió esta caída en 2 minutos. Todo ensangrentado, el Charro esperó en el segundo episodio la rementada del Tigre para recibirlo con golpes de antebrazo a la barba que surtieron a sus efectos. Este salto lo ganó el Charro en 4 minutos. La tercera caída fue también para el Charro. Ensangrentado como si acabara de salir de un matadero, tuvo alientos para entregarse un cambio de golpes formidable, en el que le tocó la mejor parte, toda vez que al final de los 6 minutos que duró, se anotó la victoria, recibiendo una gran ovación. La apabullante victoria de Aguayo contra Morgan lo convirtió en el favorito de la afición y le brindó la oportunidad de contender por el primer campeonato mundial de pesos pesados. En esta ocasión, el rival a vencer no era un extranjero, sino un mexicano, Manuel Hernández, y lo aventajaba en peso y en edad. Quizá la mayor arma del Charro yacía en su amplia experiencia sobre los encordados. La lucha se llevó a cabo el 22 de junio, y el Charro Aguayo fue el vencedor. A los 9:40 de la tercera y decisiva caída, Hernández, que había venido manejando con soltura sus tijeras al cuerpo, dio una de ellas. El Charro lo esperaba, y en el momento en que lo enganchó por el frente, Aguayo se dejó ir adelante, cayendo con todo su cuerpo sobre el adversario. Como cogió de sorpresa a Manuel, este no se pudo librar de ponerle las espaldas en la lona y perder ahí el match que llevaba aparejado el título mexicano de peso máximo, el cual desde hoy ostenta Aguayo. Francisco Aguayo no solo se había ganado el corazón del público al derrotar a Jack Morgan, ahora también ostentaba uno de los máximos galardones del Pancracio Nacional, pasando a la historia como el primer campeón de peso completo en México. Cabe mencionar que si bien perdió dicho campeonato en 1937 ante Jackie Joe, logró recuperarlo al poco tiempo, consolidando aún más su legado dentro de los encordados mexicanos. El Charro continuó luchando en la Ciudad de México hasta el mes de agosto, venciendo a la mayoría de sus rivales, pero también perdiendo algunos encuentros. Quizá la más amarga derrota la sufrió en contra del estadounidense Jimmy Lott el 16 de agosto. El coahuilense, queriendo limpiar su honor antes de regresar a Estados Unidos, pactó una revancha en contra de Lott. La lucha se llevó a cabo el jueves 23 de agosto. El vencedor, ahora sí fue él. Tras su victoria,
Francisco Aguayo retornó a Estados Unidos, ávido de enfrentar a rivales de todas las nacionalidades. Derrotó a Doug Petrogrov, Frank Taylor, el griego Alistair y el japonés Uno Ikiyoshi, entre otros, demostrando su rudeza y afianzando su reputación en el ámbito internacional. Naturalmente, regresó en varias ocasiones a México, donde siguió destacando por su personalidad y su fortaleza, siendo una de sus luchas más memorables la batalla campal del viernes 25 de diciembre de 1942 en la Arena México, en la que enfrentó y derrotó al entonces campeón de peso semicompleto, Jesús Anaya. Después de su carrera en el ring, Aguayo incursionó en el cine, participó en varios largometrajes como La Bestia Negra de 1939 y Con su amable permiso de 1940. Sin embargo, quizás su trabajo cinematográfico más importante fue su debut como actor en Padre de Más de 4 de 1938, dirigida por Roberto Quigley. En esta comedia romántica, el actor de origen peruano Leopoldo Chato Ortín interpretó a Juan León, un caporal que se enamora de María Lupe, interpretada por Rosita González, un idilio que los lleva a involucrarse de forma accidental en la lucha libre. De hecho, Padre de Más de 4 fue la primera película en que la lucha libre ocupó un papel central, marcando así el inicio del cine de luchadores, o yo creo o lo consideraría uno de los primeros toques de la lucha libre dentro del cine. De igual forma, Aguayo junto con Firpo Segura y el Toro Hernández destacó por ser uno de los primeros luchadores en aparecer en una producción cinematográfica. Desafortunadamente, el Charro Aguayo falleció en 1963. Creo que si fuiste atento te diste cuenta que el Charro Aguayo fue uno de los principales, o mejor dicho, el primer luchador en realizar este tipo de encuentros en el que el luchador mexicano se enfrentaba a los luchadores extranjeros, como lo hizo en su tiempo Canek. Además de la incursión en el cine, y como te podrás haber dado cuenta con el nombre del título y a través de esta biografía del Charro Aguayo, en realidad él no fue un revolucionario ni formó parte de los Dorados de Villa, aunque en el libro que estamos leyendo en este momento y próximamente les daremos nuestras impresiones, incluso hasta una entrevista con el autor, afirma que en realidad él sí fue un revolucionario, aunque con todo lo que hemos visto es que solamente fue un cuento o una historia que se inventó Aguayo para encajar con el público mexicano, y le funcionó. Pero bueno, ¿qué te pareció esta historia? Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en la próxima.